Yo quiero que estudiemos la Biblia. De hecho, le acabo de cambiar el programa a Roger. ¿Por qué? Quiero que empecemos a disfrutar la iglesia de Dios como fue establecida y no como algo aburrido que siempre sabemos lo que sucede. Por ejemplo, Roger tiene un programa así para seguir literalmente. Bien, no quiero seguir un programa. ¿Por qué? ¿Porque soy desordenado? No, porque personalmente, no sé si a usted le pasa. Yo voy a algunas iglesias y yo sé cómo va a ser la bienvenida, cómo va a ser, quién va a dar los anuncios y cómo va a ser la despedida. Y todos los domingos sucede lo mismo. ¿No le pasa eso? A mí me aburre. ¿A usted no? Bien, el fundamento nunca va a cambiar. Las formas necesitamos cambiarlas continuamente. ¿Por qué? Porque la Biblia no me da una forma. Nosotros pusimos la forma. Y es interesante viajar y ver que cada país tiene su forma. Si usted va a un país, va a encontrar que si el misionero que llegó era alemán, van a tener un culto como en Alemania. Si era gringo, va a tener un culto como Estados Unidos. Y si es argentino, va a tener una mezcla. Pero tenemos que hacer lo que dice la Biblia. ¿Y para qué venimos nosotros a congregarnos? Ahora pueden contarme, ¿venimos a la iglesia o somos la iglesia? Somos la iglesia. Bien, somos la iglesia. ¿Y entonces a qué venimos como iglesia? No venimos solamente a oír la palabra de Dios, porque hay muchos oidores y pocos hacedores. Venimos a capacitarnos para poder hacer el ministerio. Cuando pensamos en iglesia, la primera palabra que yo encuentro es los que pertenecen al Señor, y está en el contexto de la cena del Señor que hoy vamos a tomarla. Y la segunda es ir, recibir y ir como un centrifugador. Venimos a ser equipados, los santos, para poder hacer el ministerio. Y de diferentes formas. Y por favor, yo quiero que si algo no entienden, me paren, pregunten, así como le pidió el pastor Álvaro recién también. Y yo estaba orando estos días, de hecho se lo comenté a Roger. Qué triste, porque nos hemos acostumbrado tanto a la religión que si yo me paro aquí y empiezo a castigarles verbalmente para que ustedes pongan el diezmo, hagan esto, hagan aquello, lo van a hacer por temor. Pero en este lugar no queremos que nadie tenga temor, sino que ame a Dios. El amor a Dios me va a llevar a tener un temor que es amor. ¿Por qué? Porque es un temor reverente, no miedo. Como compartía Álvaro, que no se bautizó y capaz que la salvación no se completaba. ¿Saben? Cuando pensamos en nuestra salvación, no estamos obligados a nada y tenemos el privilegio de todo. No estamos obligados a ofrendar. Usted tiene el privilegio de ofrendar. Y cuando estudie bien el contexto de la ofrenda para los necesitados, lo va a querer hacer. No estamos obligados a bautizarnos. Tenemos el privilegio de identificarnos con el Señor Jesús y nuestra iglesia local. Nada es obligado. Ahora vamos a participar de la cena. Cuéntenme, uno o dos de ustedes o tres, los que quieran, ¿cuál es el modo correcto para participar de la cena del Señor? A ver, otra vez, ¿cuál es la forma, la estructura que la Biblia nos da para participar de la cena del Señor? Fuerte. Ser salvo sí está bien, pero la forma, ¿qué va primero? Tengo que hacerla como lo hicimos el otro domingo, escena cerrada, escena abierta, participan solo los miembros, no participan solo los miembros. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la forma? ¿Es un sacramento que tengo que obedecer y punto? Sí, señora. Sí, hermana Pilar. La comunión con Dios y mis hermanos, caminarme, ver mucho yo con Dios, y si yo trabajo con mis hermanos, con que ustedes sepan, había con eso, yo realmente
¿Podrías mostrarme eso con la Biblia? Y tenés razón en lo que decís, pero ¿podrías? No ahora, pero pensalo. Cada vez, porque lo que Pilar dijo está bien, pero cada vez que nosotros decimos esto es así, yo tengo que respaldarlo con esto. Si no lo puedo respaldar con la Biblia, puede ser que arrastremos tradición, mucha tradición, pero nada más. ¿Cuál es la forma? A ver. Bien. ¿Dónde nace la cena del Señor? Con el Señor Jesús. Muy bien. Perdón, Martita, que no le escuchaba. Con el Señor Jesús. Cuando pensamos en la cena del Señor, ustedes van a ver muchas cosas que el apóstol Pablo tomó del pueblo de Israel y las hizo algo que hoy se utiliza en la iglesia. Por ejemplo, nosotros no somos circuncidados, pero sí somos circuncidados. Es la circuncisión del corazón. El pueblo judío tenía una marca, nosotros también. Cuando pensamos en el bautismo, hay muchas clases de bautismo en la Biblia, no hay uno solo. El bautismo de Juan no es el mismo que el mío. Es totalmente diferente. No hay ninguna opción de rebautismo o bautizar por segunda vez a una persona que ya es cristiano y volverla a bautizar. No hay una sola mención. Sin embargo, son cosas que se practican. Tal denominación te bautiza de nuevo porque, bueno, cuando pensamos en la cena del Señor, en San Juan capítulo 13, lo vemos como una obra de amor. ¿Se acuerdan todo el contexto de Juan capítulo 13? Y como voy a citar varios versículos, quiero que se lo vayan acordando. En Juan capítulo 13 estaba el Señor, se sienta con sus discípulos, hace algo hermoso, le lava los pies. ¿A quién? A los discípulos. ¿Era trabajo del Señor lavar los pies? No. ¿Tenemos que hacer nosotros eso hoy? No, pero si lo haces, no está mal. Yo vi a alguien que hacía así. ¿Por qué sí? No, perdón, Rosa. Recibir el cuerpo. Me suena a transustanciación lo que acabas de decir. Pero nosotros tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Eso considero que era un marco o una circunstancial de la época. ¿Por qué no ponemos una palangana o un lebrillo hoy? Porque era algo de ese momento y el Señor Jesús lo hizo, los amó hasta el fin, dice la Biblia, y dejó un ejemplo para que nosotros podamos seguir. Ahora, hay algunas iglesias, algunas denominaciones que sí practican el lavado de pie. ¿Vamos a criticarlos? No, ¿por qué? Porque lo entienden así y cada vez que participan de la cena del Señor empiezan con una comida y tienen el lavamiento de los pies y está bien. No están en el... si nosotros fuéramos legalistas, está en el pecado, mire lo que hacen. No. La cena del Señor es una doctrina interpretativa. No hay algo que tiene que ser así. Es un principio que nosotros tenemos como fundamento para seguir, pero no hay una forma determinada. Cuando va mirando la cena del Señor, en Juan capítulo 13, solo le voy a citar algunas cosas. El Señor se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo o en una palangana, y voy por el versículo 15, y lava los pies de los discípulos. Pero hubo uno que le dijo, no, Señor, a mí no. ¿Por qué? Y porque era el Señor, y ese era el trabajo de un esclavo. Entonces, no quería, pero fíjense qué interesante. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, ¿tú me lavarás los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte
conmigo. Y le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y se refería a Judas, obviamente, porque Judas no era nacido de nuevo, iba a traicionar al Señor. Y ahí es cuando el Señor le dice que les deja un ejemplo para que sigan sus pisadas. Si una persona quiere hacer el lavado de pies en una iglesia, está bien. Nosotros no lo hacemos porque fue en un momento específico, en una cultura específica, y hoy no le quita nada a lo que vamos a hacer. Ahora, la cena del Señor es un sacramento. ¿Cuántos sacramentos tenemos como iglesia? Ninguno. Como sacramentos, porque no somos católicos, ni somos reformados, ni nada por el estilo. La cena del Señor es un memorial, ¿sí? Es algo que el Señor hizo con los discípulos y nos dejó a nosotros para hacer. Ahora, antes de ir a la Biblia a ver cómo se hace, déjeme contarle que diferentes grupos cristianos muy serios tienen formas de hacer la cena. ¿Cómo? Algunos hacen la cena abierta. Entonces ponen el pan y ponen la copa y participa quien quiere. Está bien, ese es su problema y está bien, no estamos para criticarlos. ¿Por qué lo hacen así? Porque consideran que toda persona nacida de nuevo puede participar de la cena. De hecho, cuando han venido personas aquí que yo sé que son salvas, les permito participar de la cena. No les permito porque no soy quien para permitir. Los invito a participar de la cena. Otros tienen la cena semi-cerrada y otros tienen cena cerrada. Son posiciones dentro de las iglesias. De hecho, una vez llegué a una iglesia donde yo tenía que enseñar la Biblia, pero cuando llego me dicen, tiene que esperar sentado allá. ¿Y por qué? Y yo iba con Adi y mis hijas chicas, porque vamos a tener la cena del Señor. Digo, pero yo me siento castigado ahí afuera. Si me muestra con la Biblia que yo no puedo participar de la cena, está bien. Me dice, no, es una costumbre nuestra. Si es una costumbre de ustedes, la voy a respetar. Y fui y me senté. Era una costumbre, pero no un principio bíblico. Así que tienen cena abierta, cena cerrada, cena semiabierta. Y después hay formas. Pero las formas no están en la Biblia. Lo que está en la Biblia es el fundamento. Cuando pensamos en la cena del Señor, estaban mostrando libertad, estaban mostrando la Pascua. Cristo es nuestra Pascua hoy. ¿Sí? Ahora, antes que llegue la fiesta de la Pascua, el Señor había hecho con sus discípulos eso. Pero vamos a Lucas. ...22... y vamos a ver algunos principios que tenemos que seguir. Porque nos hemos propuesto y estamos orando con el pastor Álvaro para poder enseñarles que hay muchas cosas que vamos a hacer, pero ninguna de ellas tiene obligación. Por eso me han escuchado decir más de una vez, ser cristiano es tener la naturaleza de Dios, por consecuencia vivo como Cristo. ¿Sí? Entonces, si vivo como Cristo, hay cosas que no estoy obligado. No estoy obligado a congregarme, no estoy obligado a hablar de una manera diferente. Lo voy a hacer porque es mi naturaleza. Cuando voy a Lucas, en el capítulo 22, no voy a leer todos los versículos. Versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para que comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Me encanta este versículo. He aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva el cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia,
de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un aposento alto, ya dispuesto y prepararla allí. Y fueron pues y hallaron como se les había dicho y prepararon la Pascua. Qué interesante, porque el Señor les dice a los discípulos, vayan a tal lugar, díganle a tal hombre que necesitan y el lugar va a estar listo. Dios sabe las cosas de antemano. Ahora, de aquí cuando el Señor toma y dice participar la cena únicamente la Pascua únicamente con mis discípulos, los que creen que la cena del Señor es cerrada, la sacan de acá y creen que la iglesia comenzó con Jesús. Bueno, yo creo que la iglesia comenzó en Pentecostés, pero hay gente que cree que la iglesia comenzó con Jesús, que comenzó específicamente aquí. Otros creen que comenzó antes, cuando Jesús recorría Galilea. Pero creen que comenzó acá y que es una fiesta de familia. La Pascua sí era una fiesta que se tomaba en familia, se comía en familia, y si había que invitar a alguien, se invitaba a un vecino. Entonces, yo no puedo tomar una costumbre judía para decir, tiene que ser así. Pero tampoco soy quien para criticar si alguien lo hace diferente. Ahora, cuando voy a la cena del Señor en sí, en el versículo 14 dice el Señor, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y comed, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega, y ahí aparece Judas en acción. Pero, ¿cuáles son los elementos que vemos que el Señor tenía ahí para participar de la cena? ¿Qué? Pan, ¿qué más? El vino. ¿Dice vino ahí? Dice la copa. Y hasta ha sido una pelea en algunas denominaciones. ¿Por qué? Primero porque dicen cena, entonces tiene que ser a la noche. Hay gente que se pelea por eso. Y Dios no nos llamó a pelearnos. Otros dicen la copa. Ahora, déjeme decirle que en algunos lugares la cena del Señor se hace con vino. Acá dice la copa y es el jugo de la vid. Entonces, ¿podemos asumir que es vino? Sí, ¿por qué? Porque la única palabra en griego para traducir es oinos y significa jugo de uva o vino. Lo que no sabemos es el tipo de fermentación que tenía y la dilución que se utilizaba, pero sí sabemos que toma la copa. Tal vez lo escucharon o tal vez no, pero ¿por qué hago tanta insistencia en no discutir? En algunos lugares se ha discutido porque después de la gripe H1N1 se empezó a usar copitas y la Biblia decía la copa. Y hubo cristianos que se pelearon por eso, porque ya no era la copa y se estaba quebrando la Biblia. No, era una cuestión de higiene. Y él lamentablemente he visto ese tipo de peleas. Entonces, las formas son independientes. El fundamento no va a cambiar. ¿Qué estoy haciendo? Tomando el pan, tomando la copa y haciendo una conmemoración, no un sacramento. Enrique. Algunas iglesias creen en la transustanciación, o sea que Jesús, los católicos por ejemplo, que Jesús está ahí dentro del pan y de la copa. Otros creen que se hace presente en ese momento y es un momento muy especial y muy místico. Realmente es especial todo momento cuando yo disfruto la presencia de Dios, no solamente ese momento. Sí, Enrique. Yo lo ignoro, pero creo que hasta la fecha. No te escucho, perdón. Sacaste la mascarita. Yo lo ignoro, pero también la fecha tiene que ver. O sea, ¿por qué la gente
gente escoge el primer día? Bueno, porque la Biblia dice que cada vez que se reunían, eso es otra muy buena pregunta, la fecha. Algunas iglesias, por lo menos 3 en Costa Rica, hacen la cena del Señor, y yo fui miembro en una de ellas y no me peleé. Hacen la cena del Señor el martes de Semana Santa una vez al año. ¿Están equivocados? Según mi punto de vista, sí me podría pelear, pero Dios no me llamó a pelear. Ellos toman una costumbre judía y la utilizan dentro de los cristianos. Ahora, cuando pensamos en la forma, las formas son varias, el fundamento no cambia. La continuidad de la cena, Enrique, la iglesia primitiva, tenemos registros que cada vez que se reunían participaban. Y se tomó el primer día de la semana, pero no como algo que tiene que ser así sí o sí, porque hay iglesias que lo hacen cada 3 meses, otros lo hacen una vez al mes. A mí me encantaría hacerla cada domingo, de hecho acá al principio lo hacíamos cada 15 días y lo disfruto mucho, pero no hay problema mientras se haga. Pero también no encontramos, si vamos a la Biblia y si me preguntan mi deseo, y yo quisiera hacerla cada domingo, cada primer día de la semana. Pero ¿qué pasa si la hago un miércoles? Nada, estoy recordando al Señor. Y eso es lo que quiero que entremos, que no estamos para pelear ni para criticar a otros, sino para aceptar que hay diferencias en esas cosas, ¿sí? Ahora, lo importante acá me habla de un nuevo pacto hecho en su sangre. ¿En la sangre de quién? En la sangre del Cordero, en la sangre del Señor Jesús. Cuando pensamos en ese pacto, que es un pacto que tiene doble cumplimiento, es para con Israel y para con nosotros, es el pacto de la gracia de Dios, el pacto que nosotros disfrutamos hoy. Pero vayan a 1 Corintios, el capítulo que usamos siempre nosotros. ¿Cuál es? Capítulo 11. De hecho, si no se usa el capítulo 11, parece que fuera pecado hacer la cena. No importa cuál capítulo uso. Tengo que recordar lo que estaba haciendo ahora. Fíjense, vamos a citar el libro de Corintios. El libro que escribe el apóstol Pablo. La iglesia de Corintios, donde había un montón de problemas y un montón de divisiones y pecado de todo tipo, a los cuales aún así Dios les llamó santos. En el capítulo 1, a los santos que en todo lugar invocan el nombre del Señor. Y ahí el apóstol Pablo toma lo que aprendió y lo lleva a la iglesia. Lo lleva a la iglesia. Es interesante porque en las epístolas pastorales no aparece lo de la cena, pero acá sí. Entonces, el apóstol Pablo empieza su disertación en el capítulo 11, versículo 1, dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Les dice a quién tienen que imitar, y después empieza un tiempo de exhortación o regaño por la forma que se estaban conduciendo. Hay que ver también la cultura de donde se escribió. Ahora, había divisiones, había egoísmo, había un montón de cosas dentro de esa iglesia. Entonces, fíjense, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Acá más o menos, sin leer mucho, ya se dan cuenta del contexto. Cuando pensamos en quién estaba aprobado y quién no, dentro de nosotros decimos estamos en la iglesia, dentro de esta congregación puede haber personas que son salvas y personas que no son salvas. Ah, pero vamos a la iglesia el domingo, sí, pero eso no te hace salvo. Entonces, empieza después el apóstol Pablo y dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y cuando voy a mirar lo que sucede aquí, hay una palabra que se destaca: hagan esto en memoria de mí.
En el versículo 26, la última parte dice, anunciáis hasta que Él venga. Así que yo encuentro dos cosas muy prácticas cada vez que hacemos la cena del Señor. Hacemos memoria. ¿De qué? De que un día Cristo vino al mundo, creció, murió, fue sepultado y gloria a Dios, resucitó y está vivo. Hago memoria. Pero anuncio su venida. Entonces la cena del Señor, no todos van a participar, pero todos tienen que estar. Y es el momento donde le recordamos al mundo que Cristo viene pronto. Acuérdense que para que venga la iglesia, para que venga el arrebatamiento y sea llevada a la iglesia al cielo, no hace falta ninguna profecía que se cumpla. Puede ser ya. Entonces, mientras tomamos la cena, le decimos, Cristo puede venir ya. Y hacemos memoria. Y después dice el pasaje, pruébese cada uno, el pasaje que siempre tiene conflictos, y habla de beber indignamente. Y yo tengo este pasaje en mi mano y pienso, ¿qué es beber la copa del Señor indignamente? Los que no son aprobados, como dice el contexto, o sea, los que no son salvos. ¿Saben que la cena del Señor se tornó tan mística que hay gente que solamente viene cuando sabe que va a haber cena del Señor? Otros, copiando a la Iglesia Católica, piden la cena en su casa, cuando la cena del Señor es un tiempo para tener comunión con nosotros y entre nosotros. Ahora, estar indignamente es no ser salvo. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que fuimos nacidos de nuevo, que fuimos salvos, Dios nos dignificó. ¿Por qué? Colocó su persona en nosotros, colocó su vida en nosotros. Entonces, participar de la cena del Señor indignamente es no haber nacido de nuevo, no estoy aprobado. Y acá en la iglesia de Corinto había personas en ese grupo que eran salvas y otras que no eran salvas. Ahora, yo personalmente establecí aquí que van a participar únicamente los miembros de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que hice eso? Gracias, Evelyn. Pero igual ya es la viejez, ya no es el agua. ¿Por qué piensan que puse que únicamente van a participar los miembros de la iglesia? Porque de hecho, miren, en este momento nos está visitando un matrimonio pastoral que han dedicado toda su vida al Señor. ¿Ustedes piensan que les voy a decir no participen de la cena? Son salvos con buen testimonio. Por favor, sería una ofensa decirles que no. Con toda libertad pueden participar. Pero ¿por qué piensan que yo en un momento dije, acá en nuestra iglesia no se va a participar de la cena, únicamente lo van a hacer los miembros de la iglesia? Porque la Biblia lo enseña así. Algunos me hacen así, otros me hacen así, pero es que yo, como no puedo ver los labios porque tienen mascarilla, cuando nosotros llegamos aquí, venía un par de personas cada vez que participábamos de la cena del Señor y querían participar con nosotros y me parecía bien. Le pregunté, ¿usted nació de nuevo? Sí, perfecto, puede participar de la cena. Hasta que me doy cuenta que la persona que estaba aquí participando en la cena con nosotros iba y le decía a su pastor con el cual estaba peleado, yo voy donde Perazo y participo de la cena y usted no me deja, estaba bajo disciplina. Entonces, cuando yo me entero de qué iglesia era, le pregunté, ¿y por qué usted no participa en su iglesia? Porque mi iglesia no tiene buena doctrina. Le digo, bueno, acá no puede seguir viniendo a participar de la cena, porque su iglesia sí tiene buena doctrina. Usted está disciplinado. ¿Entienden? Entonces, siempre que uno toma una decisión, hay un trasfondo por el cual se tomó la decisión. A partir de ese momento, dijimos, bueno, para participar de la cena del Señor, bíblicamente no hay ningún requisito más que ser salvo. Pero en nuestra iglesia van a participar los miembros de la iglesia que nosotros conocemos.
o alguien que nos visite que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que alguien venga, que ni siquiera sé si es salvo y que si está peleado, está viviendo una vida carnal y tome la cena del Señor simplemente para sentirse mejor. Claro, el haber tomado esta decisión, muchos de ustedes yo se las expliqué muchas veces, pero tal vez no lo entendían así. Hubo gente hasta que se enojó. Si te vas a enojar, ¿para qué participar de la cena, no? Ahora, también tienen que entender esto. Hay gente que cree que viene a la cena del Señor, entonces en ese momento pide perdón por todos sus pecados. Perdón. Yo peco y confieso en el momento porque no quiero ofender a Dios. No es el momento ahora de pedir perdón por pecado. La confesión es un estilo de vida. Yo vine limpio, estoy limpio y seguiré limpio, pero depende de mí. Entonces, miren todo lo que pasa y dense en cuenta que el contexto que estamos leyendo se puede interpretar. Ahora, termino esta parte con esto. El domingo pasado tomamos la cena y se levantaron diferentes hermanos y compartieron. Genial, así se puede hacer. Hoy vamos a pasar la copa y pasar el jugo y nada más. También se puede hacer y a usted no le tiene que importar la forma, sino ver el fundamento. Y nuestro fundamento es Cristo. Como dijo Álvaro antes, queremos contestar preguntas y queremos que se saquen todas las dudas. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Ya sabemos, la continuidad la decidimos nosotros, una vez por mes. ¿Quiénes van a participar aquí en la iglesia? Los miembros de la iglesia, nada más, o alguna persona que nosotros conocemos y vamos a invitar. ¿Pero alguna pregunta más? Y esto le desafía algo. Ser miembro de una iglesia es sentirse parte. Si se siente parte, hágase miembro, ¿qué pierde? Es una decisión muy importante. La decisión más importante es ser salvo, porque es donde voy a pasar la eternidad. Cuando yo siento pertenencia con la iglesia, ahí tengo que hacerlo. Entonces, ¿no hay preguntas? Perfecto. Vamos a orar y vamos a participar de la cena, entendiendo lo que hacemos. Recordamos al Señor Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección, y todo fue por mí. Y esperamos muy pronto su venida. Le voy a pedir a don David que por favor venga, y a don Roger que por favor venga. Van a la mesa. En la mesa van a encontrar, miren si fuéramos místicos, ¿no? La galletita que está ahí, que es sin gluten, es para mí y para los hermanos que están allá. ¿Qué haríamos? No podemos participar por eso. Entonces, don David, por favor, ore por el pan, después lo repartimos. Y don Roger, ore por la copa y repartimos todo de una vez. Ahora celestial, gracias te damos, mi Dios, por la oportunidad que tenemos, Señor, para recordar la Santa Cena, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el recordatorio de su muerte y su carne. Por eso consumimos un pancito para recordar eso, Señor. Gracias por ese privilegio que nos da. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Las galletitas para allá, después me esa y esta. Y esa allá.
Usted come sin gluten, ¿verdad? Usted sírvase, yo después me sirvo. Yo no tengo tanto problema. Sí, él sí. Yo soy alérgico, no celíaco. No, él sí es. Gracias. Perdón, si alguien más necesita sin gluten, me avisa.